Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presenta La voz del pastor. Queridos hermanos y hermanas, continuamos con nuestra reflexión sobre el Catecismo de la Iglesia Católica y, como sabemos, estamos en la tercera parte de nuestra profesión de fe que está dedicada al Espíritu Santo. Ahora les invito a todos a tomar el Catecismo desde el número 727, comenzaremos ahí y continuaremos con los números siguientes. La relación entre el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesús. Nos dice el Catecismo que toda la misión de Jesús se da en forma conjunta con el Espíritu Santo. Ya hemos recordado en anteriores ocasiones que de hecho Jesús es concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, es decir, la encarnación del Verbo de la segunda persona de la Santísima Trinidad se da por obra del Espíritu Santo. Es una obra que realiza la Trinidad a través del Espíritu Santo, a través de la tercera persona de la Trinidad. Ahora, como nos dice el Catecismo, toda esa misión del Hijo y del Espíritu Santo se resume en que Jesús, el Hijo, es ungido por el Padre desde el momento de su encarnación. Es decir, Jesús es el Mesías. Dios Padre unge a su Hijo, lo hace el Mesías a través justamente de la unción del Espíritu Santo. Y será el Espíritu Santo el que guiará a Jesús y acompañará a Jesús a través de toda su vida terrena, y es el mismo Espíritu el que lo sostendrá en la cruz, y por la potencia de ese mismo Espíritu, Jesucristo resucitará entre los muertos y luego subirá al cielo. Jesús, nos dice el número 728 de nuestro Catecismo, no nos revela el Espíritu Santo en plenitud, sino hasta después de su glorificación, hasta después de su resurrección. Pero ya, si seguimos la predicación de Jesús, vamos viendo cómo ya nos lo va insinuando. Por ejemplo, el Catecismo nos recuerda ese diálogo de Jesús con la samaritana. No sé si todos recuerdan el episodio. Jesús ha llegado a la entrada de Samaria, está sumamente cansado, es un poco tarde, no han comido todavía, y le pide a los apóstoles que entren al pueblo para buscar algo de comer, porque Jesús ya estaba sumamente agotado y no podía ir hasta allá. Mientras los apóstoles van a buscar algo de comer, llega al pozo donde se había quedado Jesús. En la época de Jesús los pozos estaban a la entrada del pueblo. Llega una mujer samaritana justamente a sacar agua para el pozo. Y Jesús inicia un diálogo con ella, que ahora sería un poco largo explicar todo este diálogo y lo profundo de este diálogo. Pero, en síntesis, la samaritana se da cuenta que se encuentra con una persona muy distinta de todas las demás. Y en este diálogo, Jesús le dice a la samaritana, si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él, y él te daría un agua que salta hasta la vida eterna. Jesús le pidió a la samaritana que le dé un poco de beber del agua del pozo. La samaritana iba, digamos así, con su balde para sacar agua del pozo y llevarla a su casa. Y Jesús estaba sediento, entonces le pide que le dé de beber, pero resultaba que en la época de Jesús, los judíos, Jesús era un judío, no podían hablarse con los samaritanos. Estaban peleados, por razones que ahora no vienen al caso explicar. Entonces la samaritana le llama la atención que un judío le pida de beber. Y por eso Jesús le dice esto. Si tú supieras quién es el que le está pidiendo de beber, tú le pedirías a él y él te daría un agua que salta hasta la vida eterna. El evangelista Juan, cuando nos relata este episodio, lo dice. Jesús se refería al Espíritu Santo que daría a aquellos que creerían en él, que iba a dar un poco más adelante. Pero ya Jesús está, digamos así, hablando de ese Espíritu Santo. Pero más todavía, sigue el diálogo con la samaritana y en un momento la samaritana le dice, vamos a ver, le dice a Jesús, ustedes los judíos dicen que a Dios se le tiene que adorar en el templo de Jerusalén. Nosotros los samaritanos decimos que a Dios se le tiene que adorar en el templo de Garizim, que era otro templo, ¿no? Que como que, digamos así, un templo que se había creado para contrarrestar
la religión de los judíos lo habían creado los samaritanos. Jesús le responde a la samaritana, le dice, en verdad te digo, llegan los tiempos, ya estamos en ellos, en que los verdaderos adoradores no adorarán a mi Padre ni en el templo de Jerusalén, ni en el templo de Gerizim, sino lo adorarán en espíritu y en verdad. Entonces, en este diálogo con la samaritana, fíjense, aparece 2 veces ya el Espíritu Santo. O sea, Jesús como que lo va insinuando. Pero también nos pone el catecismo ese diálogo con Nicodemo. Nicodemo, como todos sabemos, era un judío, un fariseo, ¿no?, que buscaba a Jesús en la noche, porque Jesús no era bien visto por los fariseos, por las autoridades religiosas del pueblo de Israel. Y este Nicodemo era un hombre piadoso y veía en Jesús a alguien distinto, entonces recurría a él. Y en ese primer diálogo con Nicodemo, que está relatado en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, también Nicodemo le pregunta a Jesús, ¿puede un hombre como yo, ya viejo, nacer de nuevo? Y Jesús le dice, efectivamente, es posible nacer de lo alto, es posible nacer de lo alto, es posible nacer del Espíritu. Entonces, tenemos ahí otra ocasión en la que Jesús ya nos va, digamos, insinuando a esta persona de la Santísima Trinidad. En fin, también en la fiesta de los tabernáculos, que lo pueden leer en el capítulo 7 del Evangelio de San Juan, Jesús pues va dejando caer ya no solamente la existencia, sino también la misión del Espíritu Santo. Pero es cuando está próximo a morir, cuando Jesucristo ya explícitamente nos habla del Espíritu Santo y promete a los apóstoles. Seguramente muchos conocemos este episodio, cuando Jesús anuncia a los apóstoles, ahora me ven, dentro de poco ya no me verán, porque yo subo donde mi Padre, pero no los dejaré huérfanos, dice Jesús, sino que les enviaré otro Paráclito, el Espíritu de verdad, y ese Espíritu será el que los lleve hacia la verdad completa. Entonces Jesús, antes de morir, ya promete a los apóstoles y a través de ellos a la iglesia de todos los tiempos el envío del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que se encargará, Jesús le llama otro defensor. ¿Por qué otro defensor? Porque el primer defensor de la iglesia es el mismo Jesucristo, que se lo dice a su Padre en esa oración final prácticamente antes de entrar en su pasión. Padre, le dice, te pido por estos, por los que tú me has dado. Te pido para que los guardes del maligno, para que ninguno se pierda. Porque así como los he cuidado yo, para que ninguno se pierda, también te pido que los cuides tú. Entonces, fíjense ustedes, este primer defensor, no solamente los apóstoles, de todos los cristianos de todos los tiempos también, tu defensor y mi defensor, este primer defensor es nuestro Señor Jesús. Pero Él además nos dice, les mandaré otro defensor, el Paráclito. El Paráclito es el Espíritu Santo, que significa el defensor y significa también el consolador. Les mandaré otro defensor. Jesús promete entonces esa asistencia especial del Espíritu Santo para su iglesia. Y dice así, entonces ese Espíritu Santo vendrá donde ustedes. Y de hecho, esta es la experiencia que tenemos los cristianos. Nosotros somos conscientes de que efectivamente el Espíritu Santo vive en la iglesia, vive con nosotros. El Espíritu Santo nos asiste, nos consuela en los momentos de sufrimiento. El Espíritu Santo nos inspira el realizar buenas obras, el hacer la voluntad de Dios. Ese Espíritu Santo asiste de una manera especial a los pastores en la guía del pueblo de Dios, de la comunidad cristiana. Ahora, ese Espíritu Santo solamente lo reconocemos los cristianos. El mundo no lo reconoce, ya Jesús lo anticipa. No solamente el mundo no lo reconoce, sino que el mundo rechaza el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice que el Espíritu Santo tiene esta finalidad de llevarnos a la verdad, y el mundo, que vive en las tinieblas de la mentira, del engaño, no soporta la verdad. Pero nosotros como cristianos sí estamos llamados a dejarnos iluminar por ese Espíritu Santo y dejar que ese Espíritu Santo poquito a poquito nos lleve hacia esa verdad completa que es Dios, que es el amor. Finalmente, el número 730 nos recuerda esto.
En el momento de la cruz, en el momento culminante de su misión en este mundo, Jesús entrega su espíritu al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fíjense ustedes esas palabras de Jesús en la cruz. Jesús había sido concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Jesús había recibido del Padre ese espíritu al salir de las aguas del Jordán, después de ser bautizado por Juan, y en ese momento suyo de la muerte, digamos así, el patrimonio más importante que tiene Jesús, lo más grande que tiene, que es el Espíritu Santo, Jesús se lo devuelve al Padre. ¿Para qué? Para que luego el Padre nos lo pueda enviar a nosotros. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Dios Padre acoge de esa manera el Espíritu Santo, acoge el sacrificio redentor de Jesús, y desde el cielo el Padre, ya con el Hijo, después de que el Hijo ha ascendido al cielo, entonces juntos nos envían el Espíritu Santo. Este es el día de Pentecostés. Entonces, ese mismo Espíritu, vamos a recapitular un poquitín, ese mismo Espíritu que aleteaba sobre las aguas al inicio de la creación, ese mismo Espíritu que junto con el Padre y el Hijo han creado todo lo que existe, ese Espíritu, si nos vamos acordando, estamos recapitulando, ese mismo Espíritu que habló a través de los profetas, el Espíritu que sostuvo a los grandes profetas del pueblo de Israel, ese mismo Espíritu con el que fueron ungidos los reyes del pueblo de Israel, ese Espíritu a través del cual Jesús fue concebido, que lo acompañó a lo largo de su vida en este mundo, ese Espíritu que lo resucita, a través del cual Dios resucita a su Hijo de entre los muertos, ese Espíritu también, llegado el día de Pentecostés, es enviado por Dios sobre el colegio apostólico, o sea, sobre la iglesia naciente. Pentecostés es el cumplimiento de todas las promesas que Dios había hecho a lo largo de la historia, desde los inicios, fíjense ustedes, de la creación. El número 731 del Catecismo nos lo recuerda. El día de Pentecostés, la Pascua de Cristo, su pasión, su muerte, su resurrección, su ascensión al cielo, se consuma, llega a su momento culminante con el envío del Espíritu Santo. Desde su plenitud, Cristo el Señor derrama el Espíritu Santo sobre la iglesia naciente. Y de esta manera entonces queda plenamente revelada la Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esa Santísima Trinidad, que es comunión de amor, que hace que siendo tres personas distintas sean un solo Dios verdadero, por el amor, por la comunión de amor, es la fuente de la cual brota la iglesia y de la cual brota la vida del cristiano, y al mismo tiempo es la meta hacia la cual nosotros vamos caminando. La iglesia brota, deriva de la comunión trinitaria, nosotros los cristianos brotamos de la comunión trinitaria y caminamos también hacia esa comunión, hacia aquel día en que, ya vencida la muerte, participando en la resurrección de Cristo, también nosotros podamos vivir plenamente injertados en la Trinidad. Esa inserción que ya se ha comenzado a dar a través del bautismo, al ser bautizados todos hemos sido insertados, injertados en el seno de la Trinidad, y que llegará a su plenitud el día en que nosotros salgamos de este mundo y lleguemos finalmente a esa meta. Ese día, dicen las Sagradas Escrituras, seremos transfigurados también nosotros. Seremos como Dios es, porque lo veremos tal cual es, lo que se llamaba antes esa visión beatífica, que nos transformará desde lo profundo de nuestro ser, y así entonces quedaremos unidos plenamente y por toda la eternidad a la Santísima Trinidad. Es decir, entonces, queridos hermanos, Dios nos manda desde el cielo el Espíritu Santo. Lo manda el día de Pentecostés y desde entonces no ha dejado de mandarlo todos los días. Ya casi 2000 años no ha dejado de mandarlo. De manera especial sobre la iglesia, pero también de modos que nosotros no llegamos a comprender sobre las diversas culturas y religiones. Es decir, Dios derrama en nuestros corazones, en los corazones de los cristianos, ese amor
porque Dios es amor y ese amor nos lo comunica a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces es el gran don que Dios nos ha querido dar. A través del Espíritu Santo recibimos esa garantía, esas arras. Es el Espíritu Santo el que testifica en nuestro espíritu que Dios es nuestro Padre. Es el Espíritu Santo el que testifica en nuestro espíritu que Dios realmente nos ama como a sus propios hijos. Es ese mismo Espíritu el que infunde en nosotros las virtudes teologales de la fe, la esperanza y el amor, y es el Espíritu que conduce a la Iglesia para que cumpla con su misión en este mundo y que poco a poco nos va pasando también de este mundo al Padre. Hablaremos de esto en nuestro próximo encuentro. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que su bendición les acompañe siempre. Amén. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27. El Canal Católico de Arequipa presentó La voz del pastor.